Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora. Hola. Muy buenas. Vamos oyendo. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Pero no se me ve. A Mari Carmen no se la ve. A Loli. Hola, Muy buenas. Hola. Ahora sí. ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien. Iniciar Que vídeo. siga así. Ahora. Hola, buenas tardes. Hola, Loli. Hola. A mí no se me Fran. ve, ¿no? A Fran Hola. hoy lo tenemos oculto. Sí, bien, buenas tardes. Buenas tardes. Paz y Manuel. bien. Buenas tardes. Desde Almería. Buenas tardes. Maribel, ¿cómo va Buenas la cosa? tardes. Bien, gracias a Dios. Vamos Contenta. aclarando. La nieta está bien. Cuídame a la nieta, Sí. que si no tenemos el curso perdido. Aquí a mi lado. ¿Se me ve a mí o no? No, no, Manuel, no se te ve, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora a Fran también se le ve. Sí, también, ya está. Muy bien. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el curso? ¿Va bien? Bien. Escribir poco en los foros, ¿eh? Yo si vais viendo los vídeos, vais formando, yo con eso tengo bastante, no necesito más historia. Y luego esto que nos viene bien. Mira, antes de que se me pase, y para la semana que viene, mirar ya los vídeos de la segunda parte de la tradición franciscana, porque estará la profesora Marta Garre y así le podéis hacer las cuestiones sobre esa parte que no hayáis entendido, que tengáis más dificultades. ¿Eh? Y el miércoles que viene estará ella y ya siempre se le pueden hacer las preguntas y las cuestiones que tengamos, ¿vale? Le Vale. vamos a los vídeos y esas cosillas y vamos viendo. Muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? El santo lo pasaste bien las Mari Cármenes, ¿no? Está sin micrófono. El micrófono lo tiene apagado, Mari Carmen. Sí, que la terminaba de apagar. Eso es. Que digo que bien, sí, al final lo celebramos el domingo en vez del jueves. Pero bien, gracias a Dios, bien. Como no había procesión, tenemos la tarta de igual comérsela un día que otro. María José se acaba de despertar de la siesta. Muy bien, pues si tenéis alguna duda, tenéis alguna cuestión del curso que queréis que vayamos hablando. ¿Habéis empezado ya a mirar alguna de las otras partes? ¿O sois, porque la encíclica se queda para mucho, pero bueno, por ir avanzando un poquito. Bueno, estamos leyendo todavía, pues eso, los temas primeros de introducción de la encíclica para ir viendo la materia y esto, y la verdad es que es complejo, porque claro, querer abordar el tema de la ecología integral, pues no es fácil, porque hay que, digamos que, contentar a varios sectores y es difícil, ¿no? Entonces, pues desde la Iglesia el Papa Francisco ha lanzado propuestas, ideas, etcétera, pero es complicado, porque claro, ahí entra también la política, la economía y no es fácil. Pero Sí, bueno, ahí estamos para intentar
cada uno poner el granito de arena, No, vosotros tened en cuenta desde una nuestras cosa. posibilidades. Claro, tener en cuenta una cosa. Lo bueno de estos cursos, o de este curso, lo que nos buscábamos cuando se lo ofrecía a Luis Rufino y le dije, oye, pues mira, ya que no tenemos otra actividad este verano, podemos ofertar esto. La cuestión no es un curso para sacar nota ni para tener un certificado que a algunos puede valer, pero a otros pues os da igual. Lo importante es que nos vayamos metiendo en estas tareas, ¿no? En estos mundos, que nos demos cuenta, ¿no? Yo, si leéis la encíclica y después para el año que viene leéis la Evangelium Gaudium, pues os voy a dar cuenta del enlace que tiene todo el mensaje del Papa Francisco, ¿no? Y cómo ese mensaje tiene mucho de franciscano. Entonces, Sí. si eso nos mueve para seguir formándonos en ese camino, para mí, miel sobre hojuelas, ¿eh? No hay otra, no hay más historias. Que después podemos profundizar y podemos sacarle toda la enjundia, pero que esa es la historia principal. Y eso, por eso, que esto es muy complejo, que meterse en una encíclica pues es complejo, que abarca muchas cosas. Claro que sí. Por eso os dije el primer día que a mí me gusta esta encíclica porque no solamente habla de las macetas, sino que habla de cómo la persona tiene un papel fundamental en todo el medio ambiente y si no cuidamos al hermano no podemos hablar de medio ambiente ni de creación. Claro. De hecho, por ejemplo, en el punto 200, bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero claro, habla de la coherencia de los cristianos. Y es verdad, porque hablamos de los demás, que si estos, que si los otros, pero claro, desde la Iglesia hemos de vivir los cristianos de forma coherente también, porque muchas veces hablamos de las personas de fuera de la Iglesia, pero nosotros mismos no respondemos a las expectativas que deberíamos, ¿no? Entonces, uno tiene que empezar por uno mismo, por intentar ser coherente con la fe y con la doctrina social de la Iglesia, vaya. Uh-huh. Lo hablábamos la semana pasada y creo que es importante lo de la coherencia dentro, hablábamos de la OFS, cómo necesitábamos esa coherencia en nuestra vida, ¿no? Más que coherencia, saber dónde estamos y saber cómo dar una respuesta. Y creo que eso es importante. Es importante que con nosotros como franciscanos, desde ese espíritu, pues nuestra vida sea lo más coherente posible en este campo. Pero que no vayamos a pensar que lo vaya a hacer todo y vamos a solucionar el mundo en 15 días, ¿eh? Que esto... Para nada, para nada. Pasito a pasito, ¿eh? Que si fuéramos jesuitas lo solucionábamos enseguida, pero los franciscanos somos más calmados, esto es otra cosa. Lo que me pregunto también, ¿hasta qué punto ha repercutido la encíclica en lo que es la Iglesia, pueblo de Dios y jerarquía? Porque yo observo unos comportamientos, y yo no quiero juzgar a nadie, contrarios a lo que dice la encíclica. Uh-huh. Yo siempre digo que las encíclicas de los papas se ven en el siguiente papa, porque Benedicto XVI nos estamos dando cuenta de lo que era ahora que está el Papa Francisco, ¿no? Entre otra cosa porque la base teológica del Papa Francisco es la de Benedicto XVI. Francisco es un gran papa, pero es un teólogo bastante pobre. Y eso no es una crítica, sino que es una realidad. Por eso la base de la teología del Papa Francisco, la base teológica, es la del Papa. No podemos pretender que viene ahora el Papa Francisco con todo este cambio que le está dando en muchos aspectos de la vida de la Iglesia, en las parroquias últimamente, en los temas candentes que tiene la Iglesia. No pretendamos que esto se vaya a asumir y sea un cambio. Yo siempre digo, mirad, y esto San Francisco nos lo enseña claramente, o cambiamos nosotros o no esperemos que cambien los demás. La gran diferencia entre San Francisco, el movimiento franciscano en los primeros tiempos, y las herejías, las cátaras, albigenses, toda esta gente, la gran diferencia está en que San Francisco dijo, yo no voy a cambiar el mundo, voy a sostener la Iglesia conforme yo puedo vivir. Y la fidelidad mía es lo importante.
Yo cuando dicen, es que este obispo, esta iglesia, no está dando ese testimonio. Pues muy bien, no lo estará dando, pero yo lo estoy dando, pues si me esfuerzo, eso es lo que merece la pena. A lo mejor nosotros que estamos ahora mismo, los 35 que estamos haciendo el curso, no podemos pensar que no, que no vamos a cambiar nada. Y nos equivocamos porque si cada uno de nosotros en nuestros grupos de amigos, comunidades religiosas o en las redes sociales, que ahí se cambian muchas cosas también, ¿no? Cuando entramos, ponemos una frase, ponemos pues cualquier historia de esas, estamos haciendo algo. Yo creo que es importante. Sí, Pero grandes cambios en la iglesia, porque un papa lo haya dicho, yo no quiero desilusionaros, pero no esperéis esas cosas. Por eso, dentro del curso, lo bueno es eso, las tres partes que tenemos señaladas, ¿no? Esta de la tradición franciscana, Francisco de Asís, pues las dos elementos estos son importantes y yo os invito, ¿no? Pues la semana que viene con Francisco de Asís y la profesora Marta. Pero si veis los vídeos también del padre Javier, de Javier Rojo, que algunos lo conoceréis aparte de los vídeos en esta parte son muy enriquecedores. De otras cosas porque los historiadores saben transmitir y Javier, desde su forma, lo hace bastante bien. Y oye, nos va viendo, la semana pasada no sé si era Juan el que decía que a veces no se llega al concepto teológico, filosófico, que a veces, bueno, no importa, lo importante es saber que eso está, que eso se ha dado y que, bueno, pues tenemos un campo para formarnos. Y ya, bueno, ya me estoy poniendo poco a poco, ¿eh? Ya voy viendo, bueno, cómo se puede y eso, pero es que me cuesta mucho el cambio del chip de una parte tan, pues no sé, yo tengo un problema y lo resuelvo y punto. Aquí es otra metodología, ¿no? De reflexionar y pensar sobre qué han dicho otros y para luego ya tener tu criterio. No yo que cojo un papel y lo resuelvo y punto. Claro. ¿Sabes? Entonces, pues, más o menos, ya estoy con Marta ahí a ver si me defendiendo más. Claro, claro, si esto es así. No hay más. Pero No es hay más. interesante. Lo que he estado viendo sobre todo y me ha sorprendido, a lo mejor parece una chorrada, pero como esto de ecología y demás, lo he dado pues desde el bachillerato, la ESO, se da siempre de reciclar, 3R, reducir, reciclar, reutilizar, y ahora con la carrera pues más, pues todo el proceso de reciclaje, de depuración de aguas y demás. Y siempre se ha visto como una opción económica. O sea, el reciclaje es como una opción de dar una segunda vida a los materiales y así producir más industria, más economía y también ayudar a la naturaleza, ¿no? Pero de esta visión así de ecología integral que también da cabida a las culturas y a los pueblos y demás, me estoy dando cuenta que sin saberlo nos la ha inculcado también la parte de bachillerato y demás que nos han enseñado. O sea que todo está relacionado aunque no lo sepamos. Y gracias a este curso pues lo estoy descubriendo, por lo menos esa sensación me está dando a mí. Vosotros, la generación vuestra, desde luego, en este mundo del reutilizar las cosas, de la ecología, es algo que a nosotros, desde luego, ni nos llegaba, ¿no? También es verdad que nosotros teníamos la botella de cristal siempre y nadie nos decía que era mejor que la de plástico, pero es que solamente teníamos la botella de cristal, no había más vuelta de hoja. La botella de plástico vinieron después. Pero el darnos cuenta de que esto de la ecología no es solamente, como dicen las 3 R's, sino que hay una implicación económica, hay una implicación de las personas, hay la necesidad de que los pueblos se intercomuniquen e interrelacionen. Eso son cosas que tenemos que ir aprendiendo y que vamos aprendiendo conforme avancemos.
Y además, si no lo aprendemos, ya se encarga la naturaleza de recordárnoslo. También, también. También. También porque la naturaleza habla, ¿eh? Sí, sí. No, a veces, muchas veces decimos, es que exagerado de que estamos castigando. No somos exagerados. Estamos castigando el mundo, la naturaleza, y la naturaleza se resiente. Siempre se ha dicho, cuando vienen aquí en Murcia, María José lo sabe, cuando vienen las torrentes de agua tremendos, siempre para el cordón de San Francisco, en la época de San Francisco, cuando vienen esos cordonazos, pues decimos, es que el agua busca su cauce. Es decir, hemos construido en medio de las ramblas, hemos construido en medio del río. Entonces tenemos aparcamientos porque, claro, en medio del río no viene nunca agua y es donde mejor se puede aparcar. Claro, cuando viene el agua nos quedamos sin coche. Te pilla. Claro. Y no es que es que estamos trabajando sin escuchar a la naturaleza. Y la naturaleza nos dice que el agua busca su cauce. El problema que tenemos en el Mar Menor, aquí en Murcia, ¿cuál es? Que hemos cambiado todo el sistema de riego, todo el sistema de construcción de casas. Los alcázares, la parte vieja no se inunda nunca. Se inunda lo que se construyó en la orilla del mar, en la rambla donde desaguan las ramblas. La forma de regar antes no afectaba tanto al mar, ¿cómo se llama este? Al Mar Menor, sino que han cambiado la distribución del riego, y entonces todo lo que suelta ese riego pues va ahora al Mar Menor. Pero no es culpa de los agricultores, es culpa de la infraestructura, es culpa de todo, como decía Juan, es un compendio de muchas cuestiones que no se han cuidado. Y como nos decía, no sé quién era la semana pasada, se me ha olvidado, que hay tantas leyes ahora cuando uno empieza a trabajar en estas cosas que es imposible saberlas todas, y lo que hacemos al final es aprovecharnos de las leyes para nuestro propio beneficio, y la ecología es lo último que nos interesa, aunque las cumplamos todas las leyes. Hay una anécdota cuando se construyó la A92 por el puerto de La Mora. Hubo pastores que le decían a los ingenieros, les dieron toda una lección, que la autovía iba a tener por ahí muchos problemas, porque el agua tenía que pasar sí o sí, por su sitio. Y claro, se ve que los ingenieros de camino no se lo tomaban muy en serio las palabras de los pastores, hasta que llegó su momento y efectivamente la autovía cortada, el agua se llevaban continuamente pues, la autovía, y la autovía tiene que estar continuamente de mantenimiento, en lugar de echar la autovía por la parte de Innayor, que hubiera sido más razonable. O sea, a veces testarudamente luchamos contra la naturaleza, sabiendo que perdemos. Claro. Así es. Si no hay más cera. En todos estos proyectos de carreteras prima mucho lo económico, aunque es cierto que sí que se hacen estudios del clima de la zona. Lo que pasa es que cuando se hacen, analiza siempre la lluvia máxima a lo mejor en los últimos 25 años y la más terrible en los 50 últimos años. Y luego la más terrible en los 100. Dice, bueno, pero si solo va a pasar una vez cada 100 años. Entonces, diseño para la de 25. Y entonces cuando viene la que está por encima de las cuotas esperadas, pues el proyecto siempre se queda corto. Porque planificar y diseñar para lo más terrible nunca es económicamente viable. Eso es lo que pasa. Que se tira de estadística y llega un momento en que dice, bueno, es que lo más terrible solo pasa una vez cada 100 años. Y si ahora resulta que por el cambio climático esos sucesos ya no pasan una vez cada 100 años, sino que están pasando 2 o 3 veces o 4, pues ya nos pillan. Eso es lo que está pasando. Claro. Por eso el Papa en la encíclica, en la última parte de la encíclica, cuando habla de no las soluciones, sino las intervenciones que hay que tener, pues pide precisamente que haya un diálogo a 3 niveles, a nivel internacional, nacional y locales, porque ese diálogo ayudaría precisamente a evitar todas estas cuestiones. Pero volvemos a lo mismo. Esta es la economía, esta es la cuestión.
Y la economía no es una economía que nos preocupemos de si esa autovía hace de embalse del agua, con lo cual todos los pueblos que haya también se inundan. Sí. O lo que es peor, con las autopistas, que se te queda el pueblo aislado y como no tengas salida a tu pueblo, pues ya no sales en el mapa, ¿verdad? Eso, hay muchos pueblos les ha perjudicado la autovía, porque claro, desaparecen ya del circuito comercial, del circuito hostelero. Claro, ya no eres una parada obligada y eso ese efecto que te hace de aislamiento a la autopista, no es solo físico, también en otros muchos aspectos te deja aislado. ¿No? Y hay Casi consecuencias. siempre, Si sí, aíslas al pueblo, esa gente de ese pueblo tiene que emigrar a una ciudad. claro. Y volvemos a lo mismo. Sí, Emigran a una ciudad donde no conocen a nadie, donde desarraigados. realmente. O sea, es una serie de consecuencias que no solamente que nos hemos cargado una ruta natural del agua o de la naturaleza, sino que ahí es donde se ve también ese desarraigo que nos dice el Papa en la encíclica. Sí. Yo creo que en los últimos que se piensa es en los que viven en el terreno, me da a mí la impresión, por mi experiencia, son los que menos cuentan, porque todo se diseña desde Madrid o desde sitios muy lejanos, por allí no pasa nadie, como mucho se tira de estadística y de a ver qué dice el censo, qué dice, ¿sabes? Pero no se va al terreno ni se habla mucho con la gente. Y cuando se imponen parques nacionales y parques naturales también, muchas veces se hacen por imposición y no se cuenta con el que está allí realmente. Que es esa gente la que mantiene ese paisaje, es la gente que está ahí. El agricultor, el ganadero, el del hostal. Pues estos muchas veces no son los últimos, ¿no? De repente aparece el BOE y te ha caído encima del parque natural o nacional y apáñatelas como... Eso lo sufrimos mucho con los parques eólicos. Se ha sufrido mucho. Eso parece que era la salvación de la naturaleza, que ahí va a ser, y vamos, los parques eólicos, yo he visto cómo se han programado en despachos ahí en Albacete sin llegar a pisar el monte. Y claro, si no pisas el monte no sabes lo que estás... Sí, vamos a poner tres torres aquí y aquí, y el centro de donde se va a recoger todas las materias, toda la producción en este valle. Pero usted no sabe que para hacer eso tiene que cargarse medio monte, y aparte que no son los lugares más indicados donde el viento sopla, porque al final, pues esto es del ayuntamiento de Masegoso, esto es del ayuntamiento de Lituero, y entonces vamos a repartir entre los 3 ayuntamientos, cuando a lo mejor los 4 tienen que estar en el Masegoso y ninguno en el Lituero, pero el Lituero necesita también su parque porque al final, vamos a ver, cobra todo el mundo aquí. Sí. Es un problema que nos enfrentamos, como ingeniería, nos enfrentamos siempre el día a día, las condiciones políticas y las ordenanzas municipales, bueno, ya municipales, autonómicas y nacionales, ¿no? Y ahora también de la Unión Europea. Y entonces, pues, salvar esos escollos es muy, muy complicado porque o eres experto en las leyes, estás todo el día puesto, si no cada vez cambian cada 2 por 3, porque además yo no sé qué facilidad tienen de cambiar las leyes, cuando otras no se cambian, pero cuando lo de siempre, cuando hay intereses económicos, pues ya está. Pero bueno, que yo quiero decir que a mí me enseñan que vayamos a los pueblos a preguntar a las personas mayores y a los sitios donde podemos construir, en qué sitio va el aire mejor o va el aire peor, y eso, quieras o no, aunque luego no sale económico porque el proyecto sale más caro, porque siempre tienes que hacer un búnker en vez de una casa de papel, pero bueno, que el cliente que lo aprecie, pues tiene algo de calidad, ¿no? Eso también es bastante influyente, la conciencia social de la... Mira, eso te va a servir, Juan, para 2 cosas. La primera es para que conozcas los pueblos de Cáceres, pero solo para eso, porque cuando tú le lleves el proyecto más caro a tu jefe, te va a decir que verde la han segado. pero mira, has conocido Cáceres, no es mal que por bien no venga. Pues eso, hay que conocerlo, aunque luego no sirva, pero bueno. Hay que escuchar a los mayores, eso sí. Claro. Lo que dice al Papa en lo del
en lo del Río de Janeiro, que las dos vertientes, tanto la juventud como las personas mayores, que nos tenemos que aliar para unirnos y para defenderlo. Eso Pero está creo claro. que la encíclica esta también va en consonancia con ese mensaje que cada vez que lo repite me recuerda bastante. Eso es. Ujú. Y del otro lado del Atlántico, ¿cómo va la cosa? En Chile, en Brasil, ¿cómo va el mundo por allí? Debe ir bastante bien. Sí, bueno, nosotros por acá, en lo personal avanzando con el curso, hice también un comentario ahí. Me parece que no fue donde debía haber sido porque, pero bueno, lo puse ahí en el foro, sí, general parece. En el foro general, yo creo que un poco empapado de lo que se está viviendo ahora y pensaba, ¿no? Lo que decía Fran, Juan, don Manuel, esto de la ecología ambiental y cómo desde acá, desde mi percepción también es un poco, y que va rozando todo, ¿no? Con la ecología económica. Yo estaba pensando en la ecología humana. Cuando estaban hablando de los ríos y de respetar los cauces, justo imaginaba que en este momento estamos en un tiempo con bastante desempleo y que va a venir más, y cómo todas las personas van a empezar a migrar de un lado para otro buscando mejores, o al menos un empleo, y todo eso va a ir afectando también la ecología, porque somos un sistema, todo afecta. Y me afirmaba ahí o sea, me hacía más aún sentido lo del Laudato, de cómo ir articulando para que esto sea algo, esforzarnos un poco más para hacer más llevadero, más solidario, más comprometido todos estos cambios que vienen ahora. Pero bueno, yo lo imaginaba por ese lado, me he quedado un poco pegada tal vez en el planteamiento, pero es porque acá, por lo menos en esta parte del mundo, se ha sentido con mucha fuerza. Eso. Muy bien. Damos la bienvenida a Julio, que se ha incorporado. Sí, hoy la tecnología hemos jugado una mala pasada. He cambiado 3 veces el ordenador y incapaz de conectarme. Suele pasar. Pues mira, ahora estoy con el portátil, con uno viejo. O sea, uno de los portátiles me funcionaba. La tablet tampoco. Así que el PC de sobremesa, y luego no sé lo que aguantará porque hace que no ponemos en marcha y sabe el tiempo. Nada. Así que lo siento el retraso. Ya sabes tú que la tecnología es así. O nos falla, o como hace Maribel, tenemos la nieta al lado, o si no estamos perdidos. Vaya, qué razón tiene. Muy bien. Pues nada, si no tenéis algo más que comentar o alguna cosilla, y si no, les decía a Julio, les decía, y como bueno, esto de todo lo subiré también al curso, que para la semana que viene va a estar también la profesora Marta Agarre. Entonces, la parte de franciscanismo de Asís, ir viendo los vídeos y el material un poquito para, ya que la tendremos, hacerle las preguntas que surjan, ¿vale? Que os puedan surgir. Damos un pequeño salto. Y en agosto, pues bueno, seguir trabajando y vamos a ver si el padre Javier se pudiera conectar algún día bien, y si no, pues por los foros, o los mensajes, pues seguimos ahí un poquillo en contacto. Pero vamos, para la semana que viene, que en principio no hay ningún problema, ver la parte de Francisco de Asís un poquito para que también con Marta podamos hablar, ¿vale? Perfecto.
la parte de Marta tiene en los foros puesto una especie de reflexiones, una especie de tarea. Es que eso yo no me entero muy bien. Porque dice, reflexiona sobre distintas preguntas o distintas cosas. Yo no sé si es una reflexión personal o que hagamos una especie de síntesis de lo que ella dice o a qué se refiere. Por ejemplo, mira, ahí está, las preguntas, ¿no? ¿Crees que la comprensión? Sí, bueno, esto es una cuestión de, ella os pone estas preguntas para, a partir de las preguntas, pues profundizar. No es que digas, vamos a reflexionar sobre esto, ¿no? Ella, habéis visto los vídeos de esta parte primera y entonces, pues si queréis, pues contestar a estas preguntas, y estas preguntas os valen para ir respondiendo en los foros, para ir centrándonos, ¿no? Vale, ya me he enterado. Pensaba Sí, que era en plan como pues, un problema y tú lo resuelves. Tú tienes, yo me estoy dando cuenta que tú tienes una cabeza demasiado matemática, ¿no? Tenemos que comernos el queso, hay que abrir el frigorífico, ¿no? Esa es la... No, pues aquí la cuestión no... Ella pone la pregunta, pues, 3 preguntas, por ejemplo, ¿por qué el universo ha sido creado? ¿Cuál es su sentido? Bueno, pues porque a veces decimos, bueno, ¿qué te ha parecido el vídeo? Bueno, pues ya tienes una pregunta concreta ahí, pues puedes profundizar y decir, bueno, pues mira, el universo ha sido creado según mi punto de vista para esta cuestión, para esta otra, ¿vale? Vale, Es decir, son preguntas que ayudan a contestar. Vale, es que ya te digo que a mí me cuesta bastante estas cosas. No soy de ciencias, no de letras. No por cada... No te preocupes que en eso no hay ningún problema. Muchas gracias. Ya te digo yo el único problema que tengo es comerme el queso y está dentro del frigorífico, tengo que abrirlo, punto. No hay A' ni B'. Hay un tema en la que también sale a flote en la Laudato Si, es la situación que estamos viviendo ahora, por ejemplo, con los partidos animalistas, en los que siempre hemos tenido claro de que el ser humano está en la pirámide, en la parte alta de la pirámide de la creación. En cambio, con la aparición de los movimientos animalistas, se invierte esta pirámide. Y hay personas que son animalistas, defensores a ultranza de los derechos de los animales, pero se mantienen indiferentes ante el aborto, por ejemplo, o la eutanasia. No es que sean ya solamente indiferentes, es que insensibles. Es insensible ante la realidad del aborto, y la eutanasia, como sigamos así, la vamos a tener ya en España. A mí es una cosa que me preocupa mucho, y el Papa Francisco lo refleja, y muchas palabras de él una vez me llamó muy poderosamente la atención, de que en cuanto al aborto o la eutanasia, se está practicando lo mismo que hacían los nazis. Y entonces, pues, es un reto el que como cristianos o como franciscanos tenemos, y, en fin, que siempre, como se ha dicho, tenemos que empezar por nosotros mismos. Pero, en fin, es lo que yo más o menos veo y pienso. Sí, hay en las nuevas filosofías o en el nuevo pensamiento que se trata de imponer, lo que yo veo es muchas veces un pensamiento un tanto de circunstancias, no un pensamiento de lo que aconseja, conviene en cada momento, ¿no? Y yo creo que esto no es así. Es decir, la creación hay que cuidarla, sí, pero ¿qué es lo más importante? ¿La persona humana o la maceta? La maceta hay que cuidarla, el animal hay que cuidarlo, pero no olvidarnos de la persona humana, sino no porque muchas veces yo todo lo que venga por partidos políticos, por partido animalista,
lo pongo entre comillas, ¿no? Porque al final, pues todo es muy relativo, ¿no? Todo se soluciona con una paella a la orilla del mar. Y bueno, pues mire usted, no, esto no es que los animales son más importantes. ¿Que hay que cuidar a los animales? Por supuesto que sí. Pero el otro día, como no sé si dentro del COVID que estamos viviendo, la pandemia, pues tuvieron que sacrificar un montón de bisones que habían pues a uno de estos del partido animalista salió en la televisión diciendo que había que haber cuidado a los bisones esos. Mire usted, pues una pena que haya que sacrificar a los animales, pero si hay que priorizar, lo más importante son las personas antes que los animales. Eso está más claro que el agua. Y eso no significa que no respetes a los animales ni no quieras a la creación. Yo creo que el problema es que a veces se nos olvida, primero que somos, y después, ¿no? Es como aquella, yo siempre lo digo en clase, cada uno se puede casar con quien quiera, ¿no? Incluso una en Estados Unidos se casó con un delfín. Bueno, pues yo no los quiero ver por la Gran Vía paseando. No, el delfín lo tiene que pasar bastante mal, paseando por la Gran Vía. No lo querrá mucho, pero hay cosas que son absurdas. Lo cual no quita que la creación haya que cuidarla y a los animales haya que respetarlos, que es que son dos cosas distintas. Es decir, son cosas que tenemos que darnos cuenta de qué es el valor prioritario o un valor importante, porque ni siquiera la vida es el valor último, la vida no es el valor último, porque si no, ¿por qué murió Cristo? Si es un valor absoluto, ¿no? Cristo muere para salvarnos, con lo cual la vida, en cierto sentido, no es el valor último de todo. Yo creo que el Papa Francisco muchas veces pues nos ha aclarado el darnos cuenta de qué es esto. Es igual que la teología, que ahora pues, habla mucho de la teología feminista. Yo digo que es necesaria una teología femenina. Invito siempre a mis alumnos a que, yo soy de Derecho, no soy de Teología, pero que hagan esa reflexión teológica las mujeres, porque tienen una sensibilidad, porque tienen una forma de entender las cosas muy distinta de como han hecho los hombres siempre. Y si es ya el clero, pues ya el colmo, ¿no? Totalmente distinto. Esa sensibilidad, pero eso es una teología femenina, no feminista. Porque todo lo que sea es como excluyendo a lo demás. Claro, si tú excluyes a alguien, pues ya no estás aportando nada nuevo. No se puede excluir en una reflexión, no se puede excluir a los demás. Y que conste que es necesaria esa teología femenina. Sí, pero hay una situación también que se está imponiendo como una auténtica dictadura. Y hemos vivido el dogmatismo de lo científico, que se nos ha hecho ver que lo científico es lo que tiene la última palabra, y ahora estamos en otra situación contraria, que, por ejemplo, la ideología de género está contradiciendo a lo que es la mismísima ley natural. O sea que estamos, por decirlo así, rodeados de una dictadura, la ideología de género, que nos dice que tú no eres hombre, tú puedes ser hombre o algo parecido, o algo contrario, pero contradiciendo totalmente y radicalmente la ley natural. Que ya ahí ya no vamos a dejar un poco apartado también lo religioso, pero estás contradiciendo la ley natural. Y en ciertos aspectos, pues te niegas a ti mismo lo que tú eres. Entonces, hay ciertos aspectos, hay análisis, encuestas, de que están aumentando los suicidios, porque ya te niegas a ti mismo. Es la negación absoluta de ti, de la ley natural, a base de, por decirlo así, de un capricho. Estaba mirando a ver si se nos cortaba esto, porque a los 40 minutos se nos corta y de momento no ha salido el letrero de minutos ilimitados. Ha salido el letrero ya, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Sí. Yo te doy la razón, Manuel. Vivimos en un mundo que
que es un pensamiento dictatorial, o piensas como el resto de los mortales, como ellos quieren que pienses, o si no, no vas a ningún sitio. La violencia existe y la violencia igual que te digo con los animales, la violencia hay que apartarla, hay que quitarla y hay que denunciarla continuamente. Y eso no se puede respetar y esa es una cuestión así de clara. Pero lo cual no quita de que haya una diferencia entre lo que es un hombre y una mujer. Y yo siempre digo que los hombres salimos perdiendo, eso está más claro que el agua. Sí, sí, sí. Y el que diga lo que y no estoy casado, sí. Yo, gracias a Dios, tengo a 5 ahí dándome vueltas en la casa, pero aquí la que manda es Fina, que es la cocinera, y no hay más vueltas de hoja. Esto es así de claro. Pero que lo que es cierto es que vivimos en un mundo que esto de hablar del Papa Francisco, de hablar de que la creación, lo más importante es la persona humana y no las plantas o los animales, y que si no cuidamos a la persona humana, de nada sirve que estemos cuidando la vegetación o el medio ambiente. Eso no es agradable, porque a partir de ese momento, como os decía el primer día, aquellos hermanos nuestros que están al margen de todo, que no existen, pues nos estamos olvidando de ellos. Por eso es importante, como os decía antes, tener una mentalidad propia, una forma de pensar propia, que la reflexión la podamos hacer cada uno de nosotros. Que no nos marque lo que tenemos que pensar, porque si no, estaríamos equivocándonos continuamente. Sí, yo cuando oigo lo de los derechos de los animales se me ponen los pelos de punta. Ahí la gata que pasa no tiene ni derechos ni obligaciones. Es decir, si yo quiero tener el derecho de tener un gato, tengo la obligación de cuidarlo como Dios manda. No hay más. Es así de sencillo. Y en cuanto empezamos a confundir las cosas, malo. Sí. Pues es que no está lo uno reñido con lo otro. La creación hay que cuidarlo. Los animales, si yo tengo un animal en mi casa, tengo que cuidarlo. Tenga 2 patas o tenga 4, pero tengo que cuidarlo y tengo que preocuparme por él. Eso es así de claro. Y no, pues, yo sé que hay casas y familias, por desgracia, donde se dedica más tiempo a la peluquería del perro que a la educación de los hijos. Y la educación de los hijos no es que vayan a un buen colegio, es gastar el tiempo con ellos, es compartir, jugar con ellos. Y eso es una educación de los hijos. No es educación es que vayan a un buen colegio, no les falte de nada. Eso está muy bien para el que pueda, pero no es eso únicamente la educación del hijo. Y el perro, sin embargo, vamos, tenemos peluquerías, tenemos, vamos, de todo. Quizás en una crisis moral muy poderosa, porque a mí me llama, vamos, es muy doloroso que, como dices, los animales tengan sus mimos, sus cuidados y todo eso, y eso se invierte mucho dinero en eso. Y hay seres humanos que mueren de hambre. Eso me cuestiona a mí mucho. Sí, esa situación. Pero una cosa que sí, porque muchos te dirían, sí, pero yo lo gasto en lo que quiero. A mí el problema no es que uno se lo gaste en el perro. No, el problema para mí no es ese. El problema es que no me preocupe por los que tengo en mi casa. Porque volvemos a lo del principio. Si yo no me preocupo por mi gente, no voy a solucionar el problema del mundo. Yo por no llevar al perro al peluquero no voy a quitar el hambre en mi barrio, posiblemente. Pero por llevar el perro al peluquero, mi casa no tiene por qué pasar necesidad. Y eso sí que tenemos que mentalizarnos. Y es lo que hablábamos antes. Vamos a empezar paso a paso. Y empezamos por nuestra familia. Porque si yo doy testimonio en mi familia, cuando vaya a la comunidad en la OFS o en el grupo de jóvenes, o en mi trabajo, yo estaré dando ese testimonio, que es lo que vivo en mi casa. Y eso muchas veces se nos olvida.
Yo, en el tema de los animales, yo tengo, por ejemplo, la experiencia ahora de mi sobrino pequeño que tiene 5 años y por motivos de trabajo de mi hermano se han ido a vivir ya hace 3 años al campo y es una diferencia tremenda entre un nano que puede salir al campo, que tiene un nido de golondrinas en la puerta de casa, que sale con la bicicleta y ve las serpientes, que ve los corzos, a un niño de ciudad, ¿no? Que su contacto con la naturaleza es mínimo, pero mínimo. Entonces ni se transmite el conocimiento, ni el respeto, ni la experiencia, que es lo fundamental en estos casos. No hay una experiencia de lo natural y la que hay es falsa, ¿no? Ese igualar los animales con las personas, ¿no? Porque es que no has visto cómo funciona la naturaleza, porque no has visto el campo como es de verdad. Porque tú tienes una concepción de Walt Disney de la naturaleza, ¿no? Muy falsa, muy errada, muy sesgada, no vivida de lo que es. Y eso en la gente de ciudad, en los nidos de ciudad, pues es totalmente distinto. Como los que se va al campo y le molesta a las avispas, les molesta a las hormigas, le molesta que cante el gallo, o le molesta todo. Entonces, ¿para qué te has ido a vivir al campo, no? Eso lo tendremos hoy el día. Yo lo sufro a diario en mi trabajo. Te vas al campo y te quejas de todo lo que tiene el campo, vete a la Gran Vía. Lo que dice Fran, lo he visto aquí, pues en Cáceres, una ciudad pues, al lado del campo, que da una vuelta y hay gallinas, vacas, de todo. Y veo dos extremos. Veo quien no se ha criado en campo y le da igual por la naturaleza, le da igual todo, no sabe apenas nada, tira la basura al suelo porque total, que venga aquí alguien que lo va a recoger o lo compro compro la leche en el supermercado y no tengo ni idea de la explotación que hay de las vacas, por ejemplo, para sacar leche o los problemas que tienen los ganaderos para venderla. Y luego también está la otra parte de gente que sí se ha criado en el campo y la única concepción que tiene es de explotar la tierra lo máximo posible para conseguir dinero, el máximo dinero. Que es una cosa que me choca bastante de que decir, oílo, vas a explotar de tu propia tierra y al final no tienes ninguna idea de futuro, vas a explotarla, vas a disfrutarla durante puedas y ya está. Y como que esas dos vertientes, no solamente por saber de campo o estar en el campo, te va a hacer amar o respetar la naturaleza. Ni ser de ciudad te va a hacer amar o respetar también la naturaleza, ninguna de las dos vertientes. Sino que yo creo que es también una educación propia de valores y demás, que lo que muchas veces se dice que la crisis de valores, ¿sabe? Que no solamente crisis natural o crisis de que el que esté en la naturaleza o esté en la ciudad tenga esos prejuicios o tenga ese desconocimiento, sino que esos valores no se enseñan o por lo que sea no los tiene. Es cierto, vivimos en un mundo donde los valores se han perdido y no hay unos valores y eso, hay otra realidad que volviendo al tema de la pobreza, muchas veces se habla, el pobre no es el pobre que no tiene. No, yo no te oye. Y eso es así. Y entonces esa pérdida de valores es algo que está constatado. De los valores cristianos, de los valores humanistas, porque hay otros valores, no nos olvidemos que se han cambiado unos valores por los otros. Y parece que los otros no dejan lugar a que estos valores humanistas, estos valores cristianos, tengan su sitio en nuestra sociedad hoy en día. Estaba acordando de la canción esa de Facundo Cabral, esa de pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pues lo importante es esto, mirar, cuando empezamos este curso, una de las cuestiones era como decía antes, que la gente piense, que la gente reflexione y que la gente vaya haciendo su propia mentalidad sobre estos temas. Y es lo que estáis haciendo y eso es importantísimo.
Sí, Bueno, reconforta mucho ver, escuchar personas que piensan como tú. claro, porque a veces uno necesita ese apoyo, ¿no? Muchas veces en nuestro mundo estas cosas las dices y te miran raro, ¿no? Claro, somos los diferentes. Claro. Y Y sin embargo hay mucha gente que piensa como nosotros. Lo que pasa es que no nos no atrevemos a hacemos decirlo. ruido, no hacemos ruido. Eso es, eso es. Bueno, ahora también se dice que somos la vanguardia, los cristianos somos la vanguardia. Hay muchos programas de estos de Sálvame y demás que los más esperpénticos dicen, no, pues a mí me gusta pues, ser como una monja, porque como ahora todo el mundo se lleva libertinaje y demás, pues yo quiero estar a la vanguardia, y la vanguardia es ser una monja. Digo, ya está, pues mira, ahora al final se va a dar la vuelta a la torna y vamos a estar en la moda, vamos a hacer la moda. De todas formas, Juan, no te olvides una cosa. Los que están en la vanguardia son los que se llevan la primera torta. Que tenemos que tener ese cuerpo para llevarnos la primera torta. Pero si nos la llevamos con alegría, ya la segunda no nos va a doler tanto. Sí, la torta de camarones, yo encantado, ¿eh? O la torta del casar. Pues la torta del casar, bueno, sí que yo... que a mí que eso no me gusta. Ah, bueno. Pero sí, la torta del casar, comprarla. Hay una cosa que cuando leí la Laudato Si, me recordó a mí mucho un libro que leí de Henry del Cardenal de Lubac, el drama del humanismo ateo. Y en ese libro refleja bastante claro la falta, el drama y el fracaso del humanismo ateo por falta de esperanza, esperanza en lo trascendente y en el que todo se acaba aquí. Y en la Laudato Si veo yo por unos signos de esperanza de estar, o sea, del cristianismo, en concreto lo que emana de ahí Francisco de Asís, y cómo nosotros tenemos el deber y la obligación de sembrar esperanza en nuestra sociedad. Una sociedad que se ha apartado de Dios, que cree en el humanismo, pero un humanismo ateo, pero que no crea esperanza, crea fracaso. Y entonces nosotros debemos, como franciscanos, como católicos, como cristianos, dar la vuelta a esa tortilla y crear esperanza en un mundo que se nos muere sin esperanza. Y eso conecta con la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Exactamente. Claro. Transmitir a los demás esa alegría que nos viene del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, ahí está la diferencia. No solo ser buenas personas, como lo son muchos creyentes, por supuesto, sino transmitir esa esperanza que tú comentabas, Manuel. Claro. Y además, la esperanza que no es la mera ilusión, porque si esperamos lo ilusorio, tampoco nos sirve para nada. La esperanza tiene que ir unida a la vida. A la vida y la esperanza tiene un rostro, tiene un nombre, Cristo. Y la vida eterna, claro. Exactamente. Ya lo decía San Pablo, que no os aflijáis como aquellos que no tienen esperanza. Efectivamente. Bueno, pues un rayito de esperanza sí nos llevamos esta tarde entonces, por lo menos. Por supuesto. Por supuesto, sí. Por supuesto que sí.
Ya están tocando a misa. Es de la fiesta de mi barrio, que es Santana, y están celebrando la novena. Ah, muy bien. Eso está bien. Padre Miguel, Dime. me gustaría que me dijera qué es lo que tengo que estudiarme esta semana. Sí, mira, lo vamos a ver en la pantalla para que nos vayamos Eso, en la pantalla y así lo veo. Para que lo vea tu sobrina, o sea, perdón, tu nieta. Mi nieta. Tu nieta y aquí. Lo vea tu nieta y te diga, abuela, esto es lo que tienes que estudiar. Vamos a ver. Aquí. Hemos visto esto. Esta parte de aquí que pone Francisco de Asís, modelo de la teología integral. Sí. Vale, pues ver estos vídeos. Sí. Pues eso es lo que tienes que ir viendo. Sí, y para leer, pues los materiales para las sesiones. Sí, sí, eso ¿Vale? sí lo sé. Vale, pues los vídeos son lo que tienes que ver para el próximo día. Muy bien. Sobre todo Muchísimas gracias. Esto que habla de la Francisco y la ecología integral y la doctrina franciscana de Cristo. Eso va a ser importante de cara a darnos cuenta de cómo entender a San Francisco dentro de este mundo de la creación. Bueno, también quiero decirte que me da mucha alegría de ver un fraile con el hábito franciscano. Porque es tan difícil de ver un fraile con su, que conste, su hábito. María José sabe que yo me pongo el hábito siempre que voy a la iglesia, pero en las clases nunca voy con hábito. Lo que pasa es que aquí digo, si yo aparezco sin hábito, a ver quién de todos es el fraile. Y encima, ¿Qué razón tiene? Con una bandera del alba detrás, dice, si hubiera un Cristo, dice, bueno, pues este es el más piadoso. Pero no es el más piadoso. Entonces digo, voy a ponerme el hábito en estas sesiones, que por lo menos veamos un fraile. Está bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Juana. ¿Cómo? Buenas tardes, Juana. Es que he tenido muchos problemas hoy para entrar. No me respondía el enlace. Y he tenido que entrar manualmente con la ID. No sé si vosotros habéis tenido problemas. Entonces, como no sabía por dónde iba el hilo, digo, voy a estar calladita que estaré mejor escuchando la opinión. Así que al final he podido entrar muy tarde, pero vale. Más vale tarde que nunca. Eso. Pues claro, si lo importante es llegar. Claro. Y a tiempo, Miguel Ángel. Claro que sí. Bueno, pues yo me voy a estudiar como Maribel la de la próxima semana. Claro. Claro. Le echáis un ojo y bueno. Pero al final el Albacete ¿ha subido a primera o no? No, que va, nos hemos salvado. Bueno. Nos hemos salvado. Sí, de Está segunda bien. vez. De segunda A. Nada, ya está en la segunda. Joder. Yo es que en cuando hice la mili allí en Albacete, bueno, en Chinchilla, iba los domingos a ver al Albacete, al Alba, al campo. Al Carlos Belmonte. Y estaba en tercera. Anda que no pasaría frío tú allí en Chinchilla. Todo. Y luego ya, bueno, estoy hablando del año 90, y ya no volví hasta hace 10 años, que por cierto, que iba a jugar al Atlético de Madrid allí y nos echó el Albacete de la Copa del Rey. Sí. Yo fui a comer, yo realmente fui a comer, porque me dijeron, vas al fútbol, pero vas a comer, pues vamos a comer. Y el fútbol fue lo de menos. Y la verdad es que me sorprendió porque el Carlos Belmonte que yo conocía, al que vi, pues yo es que además le llamaban futbolín, porque es que como no vamos a ir una grada enfrente de la otra, nadie más, hace un futbolín. Juegos unos contra los otros. Sí, yo es mi segundo equipo, de reconocer que yo tengo en casa todavía la bufanda. Porque claro, a nosotros, a los militares, nos dejaban entrar gratis, entonces pues íbamos a fútbol, ¿qué vas a hacer? Claro. No, si esto es así, había que divertirse como fuera. Y estando en Chinchilla, porque los que no conocen aquella zona, Chinchilla es un cuartel en medio de la nada. Pues yo estaba en la cartera, que la han tirado, en el polvorín.
Sí. No es el de maniobras, el de aire. Pues por eso, ahí no había nada. Ahí no había nada. Aquello era, te descargaban en la estación de Chinchilla y bajabas del tren y otros que ven, bueno, Extremadura aún es fresca, pero los que venían de Andalucía se quedaban pajaritos todos. Será la frescura de la gente, porque Extremadura de fresca no tiene nada. Bueno, aquí en La baja las gargantas cuando te Yo bañas. pensaba que era más fresca. Bueno, sí, por arriba en la montaña, pero aquí estamos pasando un calor que vamos. Bueno, entonces... En Badajoz ni te cuento, en Badajoz, mira, ya no hay ni fraile siquiera en Badajoz, con eso no te digo eso. Se ha quedado seco todo. Se han deshacido todos. Se han deshecho. En Guadix, en mi pueblo, tenemos normalmente un invierno bastante frío. Hemos llegado incluso algún año que otro a 15 grados bajo cero. Y claro, estamos al pie de Sierra Nevada. Y bueno, lo bueno que tenemos en verano es que por las noches refresca. Y normalmente. Pues bueno, estáis invitados todos a ver Guadix, que es una ciudad muy hermosa, con un gran patrimonio histórico artístico. Y nada, invitados todos. Aunque Maribel ya lo ha visto, Sí. pero los demás no creo que no conocéis Guadix. Sí, yo sí. Juana también lo Sí. Nosotros sí, Juana. A mí me gustó Pero mucho. cuando yo fui a Guadix, no sé yo si vivía en Manolo, porque sería el año 74, 75. Sí, vivía allá. Ah, bueno. Muy bien. Nosotros tenemos aquí ahora al que era el obispo vuestro, el obispo de Guadix. Está aquí en Madrid. Sí, de Córdoba. De Córdoba es. Don Francisco Jesús Orozco. Metemos ahora por aquí. Pues ya lo tenemos casi 2 años. Pues nada, familia. Nos vemos. Bueno, Nos vemos el miércoles que viene. Muy bien. a ver, Miguel Ángel, te envío unos saludos. Si tienes ocasión de ver a Fray Antonio, Agustí, Javier, Miquel y David, les envías un abrazo enorme de mi parte, por Muy favor. bien, yo se lo digo. Pasa que ahora están, menos Antonio, los demás están por ahí trotando. Agustín bueno. Miquel está en, ¿cómo se llama esto que en Santander? ¿Cómo se llama? Comillas. ¿Cómo? ¿Comillas? No, en Santander, en Liébana. En Liébana. Ah, Líbana. Vale. ¡Hola! ¡Qué En el bien! Lignum Crucis. Está allí. Y Agustín está en Palmete, ahí en Sevilla. Cada uno por un lado, ¿no? Cada uno por un lado, sí. Y Antonio es el único que está aquí arriba en Santa Catalina, porque lo Sí, operaron, Santa Catalina. lo operaron de una hernia y entonces está ahí en la casa. Está ahí reposando y a ver si se pone. Pues Antonio, vamos, Pero magnífico. No creo que se Un esté abrazo. quieto. No creo que se esté quieto, porque es un rabo de lagartija. Pero ya lo sé, ya. yo lo saludo, claro que sí, claro que sí. Gracias. Ah, bueno, pues cuidarse, no me pongáis malos ninguno. Y la semana que viene seguimos. Venga. De acuerdo, gracias. Muchas gracias. Joder. Paz y Hasta bien. luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Un abrazo, paz y bien. Paz y bien. Adiós.